Hola, humanos. Hoy echamos un vistazo a lo que nos deparará la economía y la política en América Latina durante este 2018. ¿Qué países van a crecer más y qué países van a crecer menos? ¿Quiénes se perfilan como futuros presidentes en las numerosas elecciones que sucederán este año? Veamos cómo organismos internacionales, comentaristas y encuestas responden a estas preguntas. Bienvenidos a un nuevo corto documental de Marginal Media. Echando primero una ojeada por encima del hombro a lo que acabamos de dejar atrás, vemos que el 2017 fue un año peculiar. Países no muy acostumbrados a disfrutar de triunfos económicos generaron riquezas, mientras que otros, acostumbrados a las vacas gordas, decepcionaron. Entre los primeros, destacar los 5 países que generaron más riqueza: Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay y Honduras, por ese orden, con unos porcentajes de incremento de su Producto Interior Bruto de 5.3, 4.9, 4.9, 4 y 3.9% respectivamente. Que no se le escape a nadie que 3 de estos 5 países son centroamericanos, pero no puede decirse que este crecimiento obedezca a estrategia económica conjunta alguna, pues la lista de ganadores abarca desde el gobierno izquierdista en Nicaragua encabezado por el sandinista Daniel Ortega al marcadamente conservador de Juan Orlando Hernández en Honduras. En conjunto, Centroamérica y República Dominicana crecieron a casi 3 veces el ritmo del resto de América Latina. Entre los segundos, los países que decepcionaron, Venezuela destaca por encima del resto. Su Producto Interior Bruto cayó un 9,5% en 2017, o dicho de una manera aún más cruda, cerca de una décima parte de su riqueza nacional se desvaneció en cuestión de un año. Eso, si atendemos a esta cifra proveída por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que si hacemos caso al Fondo Monetario Internacional, este apunta que esa caída ha sido de un 12%. Se estima que en los 4 años comprendidos entre 2014 y el final del 17, Venezuela ha perdido un 34% de su Producto Interior Bruto, una tercera parte de toda la riqueza del país. Esta es la peor crisis en magnitud y duración de la historia económica de Venezuela. Y la gente lo está notando. La inflación es la más alta del mundo, la pobreza aumenta. 3 de cada 4 personas han perdido peso como consecuencia de la caída del ingreso real y la fuerte escasez de bienes básicos, un promedio de 8,7 kilos por persona. Tras Venezuela, los siguientes países que avanzaron menos económicamente fueron Cuba, Brasil, Ecuador y Haití, con unos crecimientos de su Producto Interior Bruto de 0,5, 0,9, 1 y 1,3% respectivamente. Eso en cuanto al año pasado. ¿Qué podemos esperar para este? ¿Más de lo mismo? Antes de deciros qué países crecerán más económicamente y qué países crecerán menos en 2018, saltamos a la política. Porque este es un año de elecciones en muchos de nuestros países latinoamericanos, y sabido es que a la economía no siempre le gustan mucho los cambios políticos. Parece ser más amiga de la estabilidad, como lo prueba el caso de Bolivia, que a pesar de tener un dirigente que poco a poco se afianza en el poder como un dictador, es el país que más ha crecido esta década en América del Sur. Las elecciones presidenciales previstas este año en América Latina en el orden cronológico que están anunciadas son: primera, la de Costa Rica, donde ya se ha celebrado la primera vuelta y al no alcanzar ninguno de los candidatos el 40% de los votos necesarios para ganar los comicios, los costarricenses tendrán que volver a votar el 1 de abril para escoger su presidente entre los que fueron los 2 candidatos más votados de las primarias. Y la sorpresa ya ha saltado.
El descontento de los votantes con la corrupción ha motivado que ninguno de los dos partidos tradicionales pasaran a la segunda ronda. Parece que los ticos pueden decantarse por un cantante de música cristiana como presidente. Suerte para ellos. La segunda elección que se avecina será la del 22 de abril en Paraguay. La contienda presidencial se perfila como un choque entre el derechista Partido Colorado, que ha gobernado al país por buena parte de los últimos 70 años, y la alianza de centro-izquierda integrada por el Partido Liberal y el movimiento Guasú del expresidente Fernando Lugo. Con el actual presidente Horacio Cartes descartando la reelección, debería de ser una transición presidencial tranquila, pero nunca se sabe. Hace menos de un año, los paraguayos incendiaron el Congreso. El mismo día que en Paraguay, el 22 de abril, van a ser las elecciones venezolanas, fecha anunciada hace solo unos días. Los comicios son adelantados porque es lo que le conviene al presidente Maduro para aprovechar el mal momento que atraviesa la dividida oposición venezolana. Recordar que la oposición boicoteó las pasadas elecciones municipales y la polémica Asamblea Nacional Constituyente determinó que los partidos que no hubieran participado en esas elecciones municipales no podrían participar en esta contienda por la presidencia. Eso y fallos judiciales que impiden la potencial candidatura de varias importantes figuras de la oposición van a hacer que Maduro se quede solo. Todo para él. El único que puede hacerle sombra es Rafael Ramírez, un contrincante dentro del propio chavismo. Colombia celebrará elecciones legislativas en el mes de marzo, pero son los comicios presidenciales previstos para el 27 de mayo los que centran la atención del país y la región. Todo parece indicar que habrá que esperar hasta la segunda vuelta, en el mes de junio, para conocer la identidad del próximo inquilino de la Casa de Nariño. Van a ser unas elecciones disputadas, con un telón de fondo en el que resalta el futuro de los acuerdos de paz como algo significativo. Es el posicionamiento de los distintos candidatos sobre este tema lo que está perfilando a los favoritos. Las FARC, con distinto nombre pero el mismo acrónimo, se presenta a las elecciones. Su candidato tiene escasas posibilidades de colarse entre los favoritos, pero su sola presencia muestra la importancia que este año van a tener las posibles alianzas para quien quiera salir elegido presidente. México, 1 de julio. Las elecciones mexicanas sin un claro favorito, aunque por el momento el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, AMLO, marcha por delante en casi todos los sondeos. AMLO ya quedó segundo en 2 elecciones presidenciales anteriores. Puede que a la tercera, encabezando una coalición liderada por su propio partido, vaya la vencida. Su principal rival parece que va a ser Ricardo Anaya, el candidato del Frente por México, una insólita coalición entre conservadores e izquierdistas. Anaya intenta capitalizar a su favor la voluntad de cambio existente en el electorado mexicano. Dada la bajísima popularidad del gobierno de Peña Nieto, Meade, el candidato del PRI, parece descolgarse. Pero no olvidemos que desde 1929 hasta la fecha, a la maquinaria del PRI solo se le han escapado 2 elecciones. Brasil, en octubre. El día 7, la primera vuelta, y el día 28, la más que probable segunda y definitiva. A saber qué puede pasar desde hoy hasta entonces. Para empezar, las encuestas dan como favorito al expresidente Lula da Silva, alguien a quien hace menos de un mes se le ratificaba una condena de 12 años de cárcel por corrupción. Ni su partido, el Partido de los Trabajadores, quiere buscar otro candidato, ni a los brasileños parece importarles que un presidente que ha sido condenado por corrupción pueda volver al poder. ¿Por qué? Porque no creen que el resto puedan ser mejores. Es ese descontento del electorado brasileño el que puede abrir paso a alguna nueva personalidad en los próximos meses. Veremos. Además de estas 6 elecciones presidenciales, El Salvador en marzo y Perú en octubre aprovecharán para renovar sus legislativos y o gobiernos locales.
Cuba también está llamada a estrenar nuevo presidente este año, pero el proceso que determinará al sucesor de Raúl Castro, todo indica que en abril, no se parece en nada al resto de los países de la región. La incertidumbre política puede afectar el crecimiento económico. Con eso en mente, digamos que los organismos internacionales proyectan un aumento del Producto Interior Bruto de América Latina para este 2018 que va desde el 1,9% del Banco Mundial hasta el 2,2% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Habrá crecimiento. Se fortalecerá el consumo y la inversión privada. Para ello, Brasil ha de seguir recuperándose, porque Brasil representa el 40% del Producto Interior Bruto de toda América Latina. Los países que más van a crecer, según el Banco Mundial. Panamá, en primer lugar, con un 5,6% de crecimiento debido a la inversión en proyectos de infraestructura y exportaciones de servicios. La República Dominicana, en segundo, con un 4,9%, gracias a un consumo doméstico sólido y un aumento del turismo extranjero. Y tercero, Nicaragua, con un 4,4%, gracias a una robusta demanda interna. El otro lado de la moneda lo representan Venezuela, de nuevo, con un crecimiento negativo de 4,2%, Ecuador 0,8% y El Salvador 1,8%. En el caso de Venezuela, la proyección se explica por los continuos problemas en el manejo macroeconómico. En Ecuador, por la dificultad para adaptarse a los bajos precios del petróleo, y en el caso de El Salvador, por la debilidad en la inversión extranjera y en la inversión fija. Esta previsión de crecimiento económico de América Latina para este año en torno al 2 o 2 y pico por ciento tampoco es para echar las campanas al vuelo. La misma fuente, el Banco Mundial, prevé un crecimiento de la economía global del mundo en torno a un 3,1% y un crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo hasta de un 4,5%. Así que crecemos, pero otros crecen más. Las economías que más crecerán en el mundo son India, Costa de Marfil y Djibouti, con un 7,3%, 7,2% y 7% respectivamente. Finalmente, añado algún otro dato que al confeccionar este corto documental me ha llamado la atención sobre algún país que aún no he mencionado, para que luego no me digáis que me olvidé de vuestro país. Argentina, con un 22%, tuvo la octava inflación más alta del mundo en 2017. No me lo esperaba. Chile tiene los ciudadanos más endeudados de toda América Latina, lo que no es necesariamente algo malo. Las economías más poderosas del planeta tienen altos índices de endeudamiento personal. Si los ciudadanos de un país gastan mucho, mantienen la economía funcionando. El problema surge si los ciudadanos no pudiesen pagar su deuda personal. La mayor deuda externa como país de toda América Latina la tiene México, 180.000 millones de dólares. Sin embargo, esa deuda, en comparación con su Producto Interior Bruto, con su riqueza, no es tan preocupante como la de otros países. En fin, que podíamos seguir y seguir, pero vamos a acabar aquí. La proyección económica de mi network para este año aquí en YouTube va, como decíamos cuando yo era niño, y con perdón, de culo, cuesta abajo y sin frenos. No les voy a aburrir a ustedes con esto cada semana, pero de verdad que esto es una ruina. Datos de mi canal más productivo. Último mes. Todo sube unos porcentajes considerables, menos las ganancias que siguen en caída libre. Por $1 al mes, lo que te cuesta un vino, te sigo trayendo este material y además accedes a él antes que nadie. Por $10 tienes mi asesoramiento continuo y personal con el proyecto creativo que quieras iniciar. Aportes lo que aportes, ayudarás a crear marginal.tv, un lugar menos rancio que este. Hasta que me canse, la paz.